Bueno, yo en la vereda La María nací, allí crecí, ahí voy. Son 50 años vividos, esa es mi edad. Hemos tenido algunos altibajos, no hemos estado de manera permanente dentro del predio, no por voluntad, sino por situaciones del conflicto armado. La historia que le voy a contar es que me desempeño como campesino, ¿no? En las labores del campo. Ese es mi desempeño como tal. Y siempre es lo que he querido continuar. Estar dentro de la parcela, ejerciendo lo que toda la vida he venido ejerciendo. Me parece algo como muy digno trabajar la tierra, estar en el medio de la naturaleza, en fin. Pero eso sí, con el anhelo de vivir una vida como chévere, como una vida integrada. No importa la cultura ni el credo del uno o del otro. Que nos relacionemos bien, sí o qué. Al fin y al cabo, pues todos somos hijos de Dios. Y tener una buena relación con todos los seres y las especies, porque a veces somos como un poco tiranos con algunas especies. Sin darnos cuenta, le damos el uso que no es debido a la naturaleza, a la tala indiscriminada, en fin, tantas situaciones que también inciden en una crisis, ¿cierto? Pero para no salirnos del tema, lo que me preocupa es que hace muchos años se habla de un conflicto, ¿cierto? Y estamos aún en un conflicto. Es que no podemos decir que eso solo sucedió en la época del desplazamiento. Yo me desplacé por la incursión de grupos paramilitares y guerrilla, y, entre paréntesis, pues también del ejército. 3 actores armados. Eso aconteció en el año 99, estando en la vereda La María. Recuerdo muy bien que en esos días estábamos en un lugar de la villa. Estamos en una fonda cuando vimos unos panfletos. Sí, así pues, yo recogí uno de esos panfletos y un señor que estaba ahí con nosotros también. Un señor muy entregado a la comunidad. Entonces miramos ese panfleto, recuerdo muy bien. No sé si tengo una copia porque con el desplazamiento, todos esos archivos, todas esas cosas, todo eso desapareció. Por decirlo de alguna manera, se deterioró por la soledad. En fin, los roedores, en fin. Desapareció mucha información, solo queda lo que yo recuerdo. En el panfleto decía que guerrilleros o se colocan el uniforme o se mueren de civiles, o se unen a las AUC o de no hacerlo serán objetivo militar de las mismas. De hacer caso omiso, entonces tendrán 24 horas para abandonar la zona. Eso lo recuerdo yo, mejor dicho, como el día de hoy. Mirando la situación, pasamos a decirle al uno, a decirle al otro, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque ya por estas veredas cercanas habían sucedido barbaries. Ya habían descuartizado personas con motosierra y todo eso. Sabíamos que eran los grupos paramilitares que venían, pues disputándose dizque el territorio con la guerrilla, con las FARC. Allí fue donde dijimos, no, pues lo primero es la vida. Lo otro, bueno, ya se verá. Pero primero la vida, uno sin vida ¿qué? ¿Cierto? Entonces llegué a mi casa y le dije a la familia. En ese momento habíamos como unos 6 miembros de la familia, ya los otros se habían ido cuando empezó el conflicto. Eso fue mucho antes. Sucedió que muchas familias se fueron dispersando. Los que se quedaban porque pues había algo que los amarraba. No, de pronto los hijos, de pronto el predio, ¿cierto? Se quedaban con el temor. En mi caso, muchos de los familiares se fueron dispersando. Pensaba, no, esto es mejor pensar en irse. Ojalá hasta abandonar este país, porque al paso que vamos, en cualquier momento uno pierde la vida y a uno muerto, pues ya que. Aunque se sepa qué fue lo que sucedió, pues la vida no retorna. Entonces pedimos ayuda al señor personero de Tuluá.
para que nos enviara protección y vehículos para salir. Y sucedió de que entramos como en un acuerdo y eso fue masivo. Sucedió masivo. Fue acá en Puerto Frazadas, Barragán, Santa Lucía, el Monteloro, en el 99, en fin, resumiendo un poco el tema. Recuerdo que se veía la fila, el éxodo masivo, perritos por ahí buscando los amos, la gente dejando todo, huyendo, volquetas a las que no les cabía ni una persona más. Lo único que me llevé, recuerdo, fue lo que cogí, la guitarra. Esa sí me la llevé, pero a los pocos kilómetros traqueó como una coca de huevo y no quedó nada. Como íbamos tan amontonados, la misión era salir porque no había tregua. Si nos quedábamos, perecíamos. Aunque no hubiera razones para hacer lo que ellos venían haciendo, una gente armada y desadaptada. Su misión era sembrar el terror. Cuando llegamos a Tuluá, llegamos a un punto que se llama el Coliseo. Se contabilizaron 5.000 personas, eso recuerdo. Que eso quedó en el censo, 5.000 personas. 3, 4, 6 noches nos tocó casi a la intemperie. No había como abrigarnos, era un zancudero. Ahí se deleitaron, nos repartieron los zancudos. Y pues allí ya empezó a llegar personal, ayudas humanitarias, psicólogos, ONGs, comisiones. El caso mío fue muy delicado. Yo tengo una hermana que cuando se inició el conflicto, antes del 99, debido a los episodios que le tocó vivir, entró en un problema de estado mental. ¿Sí me comprende? Ella se descompensó mentalmente. No sabría decirte si eso sería un trastorno mental, psicológico, trauma, en fin. Lo cierto es que cuando el desplazamiento, pues ella se descompensó. Imagínate, empecé a luchar con esta hermana, sin saber qué hacer. En medio de toda esta multitud tomamos la decisión de encerrarla en un baño, amarrarla con alambres. Un equipo periodístico hizo todo el reportaje del holocausto que le tocó vivir a mi hermana. A ella el cuerpo se le enfrió, se le puso morado. Una de mis peticiones era que mi hermana tuviera un lugar digno donde pudiera estar, ¿cierto? Yo argumentaba que mi hermana necesitaba ser intervenida en un sitio especializado para personas con este tipo de problema o de enfermedad, ¿cierto? Representaba un peligro para un niño, bueno, para todos, incluso para ella misma. Pues no, eso transcurrió y transcurrió el tiempo y las respuestas que yo recibía eran que, desde que existía la medicina, no había un lugar en el mundo para personas con esta condición. Solamente se le daba un control. La paciente era intervenida y luego debía devolver a su familia, porque ni modo volver a su casa. Nosotros no estábamos ni en la casa, ni en la parcela, ni nada de esto. Así acontecieron varios años, como unos 5 años, hasta que por fin se hizo la documentación y se tomaron las medidas del caso. Eso porque entutelé, sí, esa acción de tutela que fue la última, porque yo hice varias. En medio de esta situación, pues yo fui como construyendo más argumentos. Lo que yo veía era que mi hermana estaba viviendo una situación infrahumana. Se estaba muriendo, ¿cierto? Yo argumenté el derecho a la vida. Ese derecho prima sobre todo. El derecho a la salud, el derecho a una vida digna, el derecho a una rehabilitación. El derecho a un lugar digno donde ella pudiera sobrellevar la situación que la quejaba. Bueno, ganamos esa acción de tutela, vinieron desde Cali. Ahí sí, en pura carrera, empezaron a intervenirla, pero cuando estaba compensada le devolvían al lugar. ¿A dónde? Al Coliseo, y se decaía de nuevo.